Hola, tal como habíamos prometido, comenzaremos a ver cuáles son esas normas, esos estándares, esas guías que nos van a ayudar a expresarnos mejor y a entender mejor nuestro pensamiento. Por eso utilizaremos las normas más frecuentemente utilizadas, ¿no? Como nos hice notar, ese es un propedéutico, ustedes después en un curso posterior van a poder ampliar. Aquí vamos a ver lo que es más frecuente. Para comenzar este módulo, entonces veremos primero el formato del documento, en términos generales. Nos vamos a concentrar en lo que es el ensayo argumentativo. Estas normas se aplican a artículos de investigación, trabajos aplicativos finales, etcétera, pero aquí nos vamos a concentrar sobre todo en el ensayo argumentativo. Bien, en principio, al preparar el documento, recuerden que los márgenes tienen que ser uniformes, 1 pulgada, o sea, 2.54 centímetros, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Después vamos a ver, por ejemplo, en el Word, cómo es que logramos esas dimensiones. Tamaño de página A4, estandarizado. Tipo de letra para todo el texto, sin excepción, Times New Roman. Times New Roman, sin excepción para todo el texto. Tamaño de letra, en general son 12 puntos para todo el texto. En todo momento 12 puntos. Hay algunas excepciones cuando se hacen tablas y figuras, pero eso se va a ver en su momento. Pero para ahora, como en el ensayo, hemos visto en el ensayo argumentativo, no hay tablas, no hay figuras. Cuando un ensayo es de 2000 palabras, solamente es texto. Entonces, por eso no vamos a entrar por ahora a ver tablas y figuras. Es el único momento en el cual hay una excepción a esta regla de 12 puntos para todo el texto. ¿Okay? Bien. Al preparar el documento, el espaciado es doble espacio, nuevamente, sin excepción, entre líneas en todo el cuerpo del documento. Cuando digo sin excepción, me refiero al ensayo argumentativo. Hay una, nuevamente, excepción para tablas y figuras, pero en general tomen en cuenta que todo el documento es a doble espacio. No hay un espacio adicional entre párrafo y párrafo, que antes de comenzar esta sección, que para destacar, no, doble espacio. ¿Y saben por qué es doble espacio? Es doble espacio porque estos documentos están preparados para ser revisados, para ser arbitrados, para ser revisados por expertos y sustentar la validez de nuestras deducciones, de la información que presentamos. Entonces debe haber un espacio para que, digamos, manualmente alguien pueda hacer esas correcciones, agregar comentarios. Por eso es el doble espacio, para que cómodamente se puedan agregar retroalimentación, sugerencias, cambios al documento original. ¿Okay? Bien, la alineación hacia la izquierda, no hay que justificarlo, no hay que tratar que sea como en los libros, que todo quede alineadito derecha-izquierda, no, todo justificado a la izquierda. Porque cuando hacemos el alineado, centrado, justificado derecha-izquierda, muchas veces el procesador de texto se ve obligado a introducir unos espacios innecesarios y no queda tan bien. Entonces, todo pegado a la izquierda, es un decir. Bien, entonces tenemos que en la Word, por ejemplo, acá van a ver las opciones que tenemos para crear los márgenes. Eso se crea una sola vez, ustedes guardan la plantilla y de ahí se olvida. Acá tienen los márgenes, el tamaño de los márgenes, acá tienen el espaciado entre párrafos, tienen que ponerlo 0,0, interlineado doble, alineación hacia la izquierda y una primera línea viene una sangría, una indentación. Siempre cada párrafo comienza con una indentación, una pequeña espacio que se llama también sangría francesa. Todo eso lo van a poder colocar automáticamente en estas opciones del Word y luego quedarán como una plantilla. ¿Ok? Bien. Documento. La numeración, las páginas son numeradas, nuevamente, para todos usamos Times New Roman. Tamaño 12. La primera página de un ensayo no se numera. O sea, cuando ven la primera página de un ensayo, no tiene carátula. Ustedes ven el título del ensayo, a la derecha el nombre del autor, y luego comienzan ya los párrafos, siendo cada párrafo, como decía, indentado la primera línea. Y no van a ver el número de página en la parte superior derecha. Cuando pasen la hoja, en la segunda hoja sí aparece ya, pero aparece el número 2. O sea, el número 1 se cuenta, pero no aparece así pintado. ¿Okay? Hay una opción también de Word que permite hacer eso, ¿no? Las páginas con el contenido se numeran con números arábigos, no son números romanos, sino números arábigos. También los capítulos, si pongo capítulo 1, capítulo 2, es con números arábigos. Si hubieran páginas introductorias, que no es el caso del ensayo, pero para una tesis, para un trabajo probablemente mucho más extenso de 2000 palabras, que requiera secciones, un trabajo aplicativo final, ahí van a ver páginas introductorias, como por ejemplo resumen ejecutivo, tabla de contenidos, listas de palabras, lista de figuras. Estas van numeradas con romanos en minúscula. Por este momento, para el ensayo no lo vamos a necesitar.
Si hay carátula, esta no se enumera. Carátula hay normalmente para los trabajos aplicativos finales, para algunos procesos, para algunos documentos, pero para el ensayo, nuevamente, no hay. El ensayo comienza inmediatamente con el texto, título, autor, comienza el texto sin numerar esa página. Bien, entonces pasemos ahora cómo cambiar acá el número, tamaño y tipo de letra de los números, ¿no? Para numerar las páginas, aquí también en esta opción ustedes lo pueden hacer. Igualmente acá, para numerar a partir de la segunda hoja, tienen acá las opciones, vienen, acá pueden verlo, primera página diferente, y luego acá iniciar en, cuando se trata de romanos, por ejemplo, iniciar con qué número quiero iniciar. O sea, con esas opciones de Word les van a permitir materializar estos estándares que la APA nos proporciona. Bien, vayamos a lo más importante. La redacción es formal, esto es, no podemos decir, y un montón de personas, no, y numerosas personas o un gran número de personas, tampoco podemos decir, este es un súper instrumento, no, este es un instrumento muy apropiado, muy acorde. Entonces, siempre el lenguaje tiene que ser formal, ¿ok? No usar lenguaje coloquial, no usar jergas, no decir, y bueno, a las personas que hagan eso hay que sacarlos de la chamba, es inadmisible, ni siquiera en el lenguaje hablado debiera hacerlo, ¿no? Un magíster, una persona con estudios académicos, se expresa con propiedad. ¿Okay? No decir los resultados fueron súper satisfactorios, sino decir los resultados superaron los estándares asignados, por ejemplo. Pondré en rojo aquello que no se debe decir, aquello que se deben olvidar, y en verde aquello que debemos usar. Se usa la forma neutral, o sea, no se dice hemos investigado o he investigado, no, se dice se ha investigado, ¿no? Se ha encontrado. Es una forma neutral, no se personaliza, esa es la manera de escribirlo. Siempre que se cite a un autor, siempre que se cite una fuente, se hace en el pasado. No se dice Sánchez afirma que, sino Sánchez afirmó que, porque el documento ya fue hecho. El documento del cual estoy tomando esa información ya fue hecho, ya esa persona lo escribió. Ahora, que lo leamos después no implica nada, por eso siempre citar a los autores en pasado totalmente. Este es lo que se llamaría el antropomorfismo probablemente, no atribuir características a animales u objetos inanimados. Por ejemplo, no decir, la tabla 5 muestra, la tabla no muestra porque la tabla no tiene vida, ¿no? Nosotros somos los que estamos mostrando. Entonces, en la tabla 5 se muestra, ¿ok? No, el gráfico presenta, el gráfico describe, no. En el gráfico tal se describe, quien está describiendo es el autor, el gráfico no tiene vida. ¿Okay? Detalles interesantes, pero que a la larga logran un estilo académico de respeto, de seriedad, que es el respeto y seriedad que debe englobar todas nuestras actividades académicas, ¿verdad? Y esto no solamente actividad académica, también es actividad gerencial, actividad laboral. Cuando una persona escribe, eso es su carta de presentación. Leemos lo que alguien ha escrito y nos hacemos una idea correcta o incorrecta de la personalidad, del orden, la estructura de la persona. Entonces, tal como ustedes habrán visto esa referencia de un autor que dice, si quieres contratar a alguien y estás en duda de hacerlo de uno u otro, fíjate cómo escribe. Eso te va a mostrar cuáles son sus hábitos, su estructura mental, el orden que utiliza para expresarse. Por eso es que vienen todos estos estándares. Aspectos generales. Todo el texto tiene que estar lógicamente articulado de principio a fin. Por ello, las oraciones, así como los párrafos, deben incluir conectores para asegurar la continuidad del texto. Debemos escribir de manera que un párrafo invite a leer el siguiente, y el siguiente párrafo debe darnos una idea de dónde estamos viniendo y así mantener la lógica. Como siempre suelo decir, no dejemos que el lector se vaya a tomar un café. Cuando estoy tratando un tema y de pronto lo corto y me pongo a hablar de otro tema, el lector dice, va a pasar a otro tema, voy a tomarme un café. Y en eso en el café se encuentra con una persona, se olvidó, ya no nos leyó más. Entonces debemos hacer que sean como esas telenovelas interesantes que no nos dejan faltar a ningún capítulo. Las oraciones en sí deben estar unidas por algo lógico. Igualmente los párrafos deben invitar a leer el siguiente y el siguiente, reconocer el anterior y así sucesivamente. Esa es la idea, evidentemente con un mínimo de palabras, pero tiene que haber un orden lógico. Por eso es que se aconseja primero hacer un bosquejo del ensayo. ¿Cuáles son las ideas que voy a presentar en cada párrafo? ¿Cuáles van a ser los conectores de párrafo y párrafo? Y después comienzo a rellenar. Eso es como construir un edificio. Un edificio, usted nunca va a ver, comienzan a levantar las paredes y poner los vidrios, no. Primero hacen un plano, hacen la estructura, después comienzan a hacer las bases, las vigas, las columnas, y después comienzan a rellenarlo. Nunca nadie construye todo un primer piso, después todo el segundo piso, todo el tercer, imposible.
Entonces, solo los principiantes principian por el principio. Entonces, por eso es que si nosotros hemos hecho nuestro bosquejo, si nosotros hemos puesto para cada párrafo, hemos definido la idea que va a describirse, si estamos definiendo cómo se va a conectar un párrafo con otro, luego seguir esta normativa de todo texto tiene que estar lógicamente articulado de principio a fin, cae por su propio peso. Esos conectores pueden ser, por ejemplo, aquí no pretendemos dar una lección de gramática, pero solamente para dar una idea de la riqueza que tiene nuestro lenguaje para unirlo. Conectores de adición, ¿no? Del mismo modo, asimismo, además tendremos en cuenta igualmente, y no solo eso, sino que también, etc. Esos son conectores que debemos usarlo apropiadamente cuando queremos seguir agregando ideas. A causa de, cómo, debido a qué, por qué, puesto que, ya que, nada de eso se va a memorizar, lógicamente, simplemente denle una leída para que vean cómo cuando yo quiero relatar una causa de algo, pongo cómo, debido a, por qué, puesto que, ya que, eso me denota causa, ¿no? Si yo quiero denotar condiciones, todo esto a menos que, en caso de que, si, siempre que, son conectores que me dan ciertas condiciones de consecuencia. Así, entonces, por consiguiente, por lo tanto, es algo que quiero llamar la atención. En el ensayo yo trato de convencer, entonces de vez en cuando yo tengo que ir destacando cuáles son las consecuencias, cuáles son las inferencias que estamos sacando. Por consiguiente, decir, entonces, con esto queda sustentado que, por consiguiente, deberíamos hacer tal cosa, por lo tanto, se ha mostrado indicios que esto es razonablemente cierto, etcétera, etcétera. De finalidad, con el objetivo de, con la intención de, para, de ilustración, así en efecto, en otras palabras, es decir, por ejemplo, ¿no? De oposición, a pesar de que, al contrario, aunque, sin embargo, no obstante, de orden, ante todo, después, en primer lugar, finalmente, luego, de resumen, en conclusión, en suma, que esto, por ejemplo, debe brillar en el último párrafo de un ensayo. El último párrafo de un ensayo es una conclusión, es la conclusión de todo el ensayo, por consiguiente ahí podemos comenzar con, en conclusión, en suma, a consecuencia de todo lo anterior, debido a lo presentado se sustenta que, todo eso sería de resumen. Entonces, estos son solamente algunas de estas conjunciones que existen en nuestro idioma, que debemos familiarizarlos y usarlo para darle inclusive variedad al documento, al discurso. Igualmente hay de temporalidad también, actualmente, ahora qué, al final, cuándo, desde, y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos visto la parte de los conectores lógicos, ahora vamos a ver la parte de los signos de puntuación. Use, pero no abuse de los signos de puntuación adecuados, coma, punto, dos puntos, punto y coma. Aquí hay dos extremos, desde personas que escriben todo un párrafo, más o menos unas 10, 12, hasta 14 líneas, sin un solo punto seguido, quizás por ahí una coma, pero sin un solo punto seguido, 14 líneas, eso está extremadamente malo, y aquellas personas que escriben una oración y dentro le ponen 3, 4, 5 puntos y comas, una oración de 2 líneas con 3, 4, 5 puntos y comas o 3, 4, 5 comas. Usemos, pero no abusemos de los signos de puntuación. Los signos de puntuación sirven para expresarlos, no se colocan Tim Marín de Don Pingüe, que me toca acá, hace tiempo que no pongo coma, voy a poner coma. No, las comas se utilizan para ir mostrando las partes de la oración. O sea, pensemos siempre dentro de un enfoque de ahorrarnos, de ser eficientes, de poner menor cantidad posible de signos de puntuación, pero lo suficiente para que se entienda. Repito, lo más frecuentemente encontrado es oraciones extremadamente largas, 3, 4, 5, 6 y hasta más líneas, donde no hay siquiera un punto seguido que permita parar. ¿Ok? Bien, uso consistente del tiempo verbal. Fíjense en las conjugaciones de los verbos, que no hagan singular mezclado con un adjetivo en plural. Hagan que alguien les lea el documento y a ver si les suena bien. ¿Okay? Pásenlo por el corrector del procesador de texto que nos ayuda en gran parte. No puedo decir yo, se encontró que, se encontró que se buscará, ¿no? Se encontró que se buscará. Ahí yo no estoy mezclando pasado con futuro. Suele haber, suele encontrarse. Los actores sugirieron, ¿no? Bas y Abolio afirmaron, acá en este caso está muy bien que esté en plural, ¿no? Entonces, siempre utilizar consistentemente los tiempos verbales. Los puntos suspensivos, solo usar 3, cuando quiero destacar por alguna razón, ¿no? No es tan usado en un ensayo, más sería usado en una novela, ¿no? Pero cuando necesitemos usar puntos suspensivos, usar 3 puntos. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando cito, por ejemplo. Cuando cito una cláusula y hay ciertas palabras que no quiero citar
pero quiero citar algunas antes y otras después. O sea, una oración que sea de unas 3 líneas. Y yo quiero solamente destacar las primeras 10 palabras y las últimas 5. Coloco esas primeras, lo que omito tengo que poner 3 puntos suspensivos y continuar con lo último. O sea, tengo que mostrar que no estoy citando completamente, sino que estoy citando fragmentos de la oración, fragmentos de la proposición que se hace. Entonces, cada vez que yo tenga que denotar que algo no estoy copiando, poner 3 puntos. En todo caso, cada vez que necesite usar puntos suspensivos, no más de 3 ni menos de 3. Uso de comas para numerar. Aquí hay una excepción. Normalmente, en castellano, debemos decir, compramos plátanos, mandarinas, después de mandarinas no debiera haber coma, y naranjas, no debiera haber coma. Solamente hay coma cuando, antes de la I, cuando todo lo anterior no tiene que ver directamente con lo que sigue. En este caso, plátanos, mandarinas, tiene que ver con las naranjas, ¿no? Sin embargo, nosotros utilizamos, aquí nos apegamos un poco al estándar norteamericano. En inglés sí, en inglés hay que poner coma antes del and. Entonces noten que esa es la única excepción, digamos, que va en contra de nuestra regla gramatical, pero que la hemos adoptado por nuestro apego a los estándares APA y en ese caso al estándar inglés. ¿Okay? Bien. Uso de comillas, esto es básico. O sea, las comillas son su ayuda, la comilla es su apoyo, las comillas serán su salvación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando yo cito literalmente a un autor, al ponerlo entre comillas, me salvo de ser acusado de plagio. ¿Okay? Entonces, cuando yo cito textualmente a un autor, tengo que comenzar la cita con comillas y tengo que cerrarlas con comillas. Si yo no pongo eso, aunque yo ponga el autor, ponga el año, ponga la página, yo estoy incurriendo en plagio. Entonces, cuando cito textualmente a un autor, uso comillas. Las cursivas no se utilizan. Prácticamente no se utilizan. Solamente hay unos casos excepcionales cuando, por ejemplo, un término nuevo, ¿no? Por ejemplo, Brexit, voy a poner Brexit. Por primera vez estoy usando en un texto Brexit, lo pongo entre comillas para decir, ojo, estoy comenzando a usar este texto y más adelante ya no lo utilizo, solamente la primera vez que lo presento. O cuando quiero presentar una palabra con un significado distinto. Por ejemplo, si yo quiero colocar el término, no sé, cártel, ¿no? Normalmente es cartel, pero si quiero poner cártel como algo especial, lo pondré la primera vez que lo utilizo en cursiva, pero en el resto del documento ya no utilizo cursivas. O sea, no se trata de usarlo a libre albedrío. Por acá creo que queda bonito poner cursivas. No. Las cursivas, las itálicas, solamente se utilizan para marcar términos nuevos, como les decía, o palabras claves que quiero destacar, muy excepcionalmente. También si en mi ensayo menciono el título de un libro, de una publicación, nombre de película, nombre de programa de televisión, también los pondré en itálicas. Pero aquí les sugiero otra cosa. Nunca mencionen, a no ser que sea imprescindible en un ensayo, el título del libro que han consultado. Nunca pongan así como Gómez dijo en su famoso libro, tal, el mundo es ancho, pero no tan ajeno, etc. No tienen que poner, simplemente pongan según Gómez lo que expresó, la idea que expresó, y luego en la referencia estará el título del libro. Pero no introduzcan en el ensayo el título de las fuentes que utilizaron. El ensayo tiene que ser muy eficiente, muy directo a las ideas. Todo lo demás va en las referencias. ¿Okay? Hay locuciones latinas que se utilizan, et al, que significa y otros, a posteriori, vis a vis, uno con otro, a veces motu propio. Esas locuciones latinas que usadas discretamente le dan elegancia al escrito, no deben ir en cursivas tampoco, van en escritura normal. ¿Okay? Bien, eso es algo difícil a veces de poder acostumbrarnos a escribir bien, usar voz activa. No decir, por ejemplo, si los agricultores cultivan especies tradicionales, esa es una voz activa, los agricultores cultivan especies tradicionales. Pero en cambio, si yo digo, las especies tradicionales son cultivadas, ese es un tiempo, un verbo inactivo, un verbo pasivo, llamémosle así, ¿no? Las especies tradicionales son cultivadas, no debe usarse, debe usar directamente, los agricultores cultivan especies tradicionales en las tierras marginales. Y no colocar las especies tradicionales son cultivadas por los agricultores en las tierras marginales. Entonces, eso debemos evitar un verbo activo. Verbo en pasado, siempre para referirse a una acción o condición, así como también cuando se discuten otros trabajos de investigación. Como les comentaba, quiero reafirmar aquí que toda referencia a opiniones, a afirmaciones, a data que estoy consultando debe ser puesta en pasado. Los números, aquí esa regla muy importante. Todos números menores a 10, o sea, del 1 al 9, se escriben con letras. Pero a partir del 10 ya escribimos con número.
Y por favor, no pongan 01, 02. No estamos escribiendo un cheque. Ese famoso de 02 personas, ese 02 viene porque cuando escribíamos cheque eran unos papelitos que se ponían nombre y mágicamente nos convertían en dinero. Creo que había que tener fondos, pero bueno, eso es secundario. Entonces, los cheques se ponía 02 para que no le vayan a poner un unito pues delante y en lugar de 12 sea 12, ¿no? Pero entonces nada de poner 02, 05. Algunos pensamos que eso le da más peso al documento. No, al contrario, muestra que, de cierta manera, descuido. Entonces, números menores a 10 se expresan en letras 1, 2, 3, 4. Y números de 10 hacia adelante con dígitos, ¿no? Con dígitos. Puntos para los decimales, coma para los miles y para los millones apóstrofe. 7.340.510 no sé, de habitantes. Y tampoco no abusemos aquí, bueno, 3.14, 15, 16, no abusemos tampoco de los decimales. Aprovecho para decir, a veces yo veo unas presentaciones que dicen, y el número de aves desaparecidas se calculan que es 3.427. ¿Quién encontró que eran 3.427 aves? Más de 3.000 o 3.400 o aproximadamente 3.400, inclusive cuando hay estadísticas, ¿no? El 26.43% de las personas se expresaron. ¿Qué le agrega el punto 43? No le agrega nada, al contrario, oscurece la cifra. 26% de personas, algo más de 26%, algo más de 25%, pero no crean que agregarle más decimales le da mayor prestancia o claridad al documento. Al contrario, muestra que esta persona posiblemente no tiene el juicio suficiente como para poder simplificar y hacer más transmisible la información. No escribir esto acá, 73, 40, 510. ¿Qué cosa es, no? Bien. Bien, encabezados, títulos, subtítulos. Para comenzar, los ensayos no llevan subtítulos. Un ensayo de 2.000 palabras, el único título que tiene es el inicial, nombre del autor y comienza el texto. Y en las 5 o 6 páginas de las 2.000 palabras no hay un solo subtítulo, no hay un solo encabezado. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante, cuando hagan trabajos más extensos, sobre todo cuando escriban su tesis de magíster, van a necesitar ahí sí poner encabezados, títulos, subtítulos. Entonces muestro solamente como referencia, de acá, todos los temas de igual importancia tienen que tener encabezados del mismo nivel en todo el documento. Si yo voy a hablar, la clasificación de las fuentes son 3, psicológicas, filosóficas y demográficas. Entonces, condiciones psicológicas, esa tendrá un encabezado. Luego continuaré con, si quiero puedo seguir abriendo, es subencabezado, pero cuando vaya a las condiciones filosóficas, nuevamente tengo que volver a un subtítulo del mismo nivel que el de las condiciones psicológicas y así sucesivamente. No tiene que ser del mismo. Y nunca voy a tener pues un encabezado que luego tenga como texto un par de líneas nada más. Quiere decir que no he dividido convenientemente el material. Bien, el ensayo argumentativo de 2.000 palabras no lleva encabezados excepto el título del mismo. El estilo APA utiliza máximo 5 niveles de encabezado. Tampoco se trata de escribir esos documentos tipo leyes o tipo documentos públicos muy formales que dicen título 1.5.2.3.4.7 y uno ya no sabe dónde está, ¿no? Entonces, máximo son 5 niveles que los vamos a ver en la siguiente tabla, ¿no? Son 5. El primer nivel es el principal, el del que marca el título de todo el documento, está centrado, va en negritas, va con letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces va en el transcurso del título puedo utilizar letras mayúsculas y algunos, conjunciones, artículos, lo puedo poner con minúsculas. No lo voy a describir, o sea, no tienen que aprendérselo, simplemente ténganlo como referencia para cuando tengan que usar subtítulos. Si yo quiero abrir un subtítulo, será alineado a la izquierda, en negrita también, las palabras con mayúsculas y minúsculas. Cuando el nivel es bajo otro nivel 3 ya va con una sangría, negrita, la primera palabra solamente va en mayúscula y todas las demás van con minúscula, con un punto al final. Cuando sigo abriendo otro nivel ya van en itálica, o sea, en cursiva, y cuando quiero hablar un quinto nivel ya va con punto seguido, etcétera, y minúsculas, ¿no? No vaya en negrita. Entonces, solamente esto para destacar que máximo son 5 niveles. No debiéramos necesitar usar más niveles porque entonces ya confundimos al lector. Y esto lo verán solamente cuando necesiten hacerlo para la tesis, para el trabajo aplicativo final, pero no para un ensayo de 2.000 palabras. Por ejemplo, en este caso es un capítulo de una tesis, capítulo 2, revisión de la literatura. Noten que ese es el nivel 1, noten que ese es el nivel 2, este es el nivel 3, por ejemplo, este es el nivel 4, este es el nivel 5. Eso demuestra manera de ejemplo, no quiere decir que este sea un modelo a seguir, porque acá hay muchos niveles y en una misma página, ¿no? Pero eso sería más o menos lo que quiere decir la tabla anterior. ¿Bien? Y bien, entonces, hasta acá hemos visto la parte de forma,
básica. Hemos visto el documento, sus márgenes, hemos visto sus espaciados, hemos visto el tipo de letra, tamaño de letra, hemos visto a su vez el uso de lo que es la conexión lógica entre los párrafos, hemos visto los temas de puntuación, básicamente que es la estructura del documento, para que sea un documento agradable de leer, un documento agradable de revisar. Posteriormente entraremos ya más a fondo hacia cómo citar documentación, cómo referenciar. Pero eso será materia de un próximo módulo. Muchas gracias.